noches, hermanos, buenas noches a los que nos ven a través de las redes. El tema de esta noche lo titulé Marta, María y los otros. ¿Sí? Juan 12, del 1 al 8 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y el que había estado muerto, y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no es este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, y para a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Sí? Antes de iniciar el tema de hoy, quiero hacer un recuento del último punto que vimos hace un mes, cuando hablamos del hombre natural, del hombre carnal y el hombre espiritual, y donde descubrimos que la iglesia del Señor hoy en día es una iglesia carnal. Voy a dar un corto resumen del último punto porque es muy necesario que lo tengamos en cuenta para el tema del día de hoy. Vimos cómo salir de la carnalidad en la que vivimos. El primer punto era convencernos del amor de Dios. Saber que convencernos del amor que Dios tiene por nosotros, entenderlo en nuestra mente, con nuestro corazón, y vivenciar que Dios nos ama. ¿Sí? Esto lo logramos solo cuando establecemos una relación íntima y profunda con Dios. Lo segundo era tomar la decisión de humillar y crucificar nuestra naturaleza carnal, despojándonos de ella ante el Señor, renunciando a todo aquello que nos tiene presos, a malos deseos, a sentimientos, a malos pensamientos, a emociones incorrectas, a adicciones, a todo aquello que nos tiene preso y nos lleva a la carnalidad. Es tiempo de que empecemos a renunciar, a despojarnos de eso, a llevar eso a la cruz del Señor. El tercer punto era fortalecer nuestra fe. Fe en Dios, fe en la palabra y fe en lo que el Señor puede hacer con nosotros. Porque a veces vamos y renunciamos, pero no creemos que el Señor pueda tomar esa área. Lo vemos pequeñito. Es crecer en esa fe. El cuarto punto: cada día querer ser menos usted y ser más Cristo. Menos yo y ser más Cristo. Dame menos libertades a mí misma y darle más libertad al Espíritu Santo, que sea creciendo en mi vida. El quinto punto: establecer y desarrollar, mantener una relación permanente, continua, estable con el Espíritu Santo, una dependencia permanente con el Espíritu de Dios. El sexto punto: desarrollar de manera honesta y desinteresada las disciplinas espirituales, el orar, el ayunar, la lectura de la palabra, el vivir la palabra. El séptimo punto: renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Efesios 4, 23-24 dice: y renovaos en el espíritu de nuestra mente, en el nuevo hombre creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. ¿Sí? En esos puntos debemos de proponernos caminar si queremos dar el paso de iglesia carnal a iglesia espiritual, de hombres y mujeres carnales a hombres y mujeres espirituales. Ahora sí, adentrémonos en el tema de hoy. ¿Cómo se llama? Marta, María y los otros. Y vamos a comenzar con los otros. ¿Sí? Juan 12:2 dice. Juan 12:2 dice: le hicieron allí una cena. María servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él.
de Simón el leproso, dice la escritura. Y dice que María servía allí. María servía y Lázaro estaba en la mesa. Marta servía y Lázaro estaba sentado en la mesa con él. ¿Sí? Pero Lázaro no estaba solo. Vamos a ir viendo que había más gente, aparte de María y Lázaro, en ese lugar. Entonces, ¿quién es Lázaro? Todos sabemos en Juan 11:38 al 44, Jesús resucita a Lázaro. Todos conocemos la historia de Lázaro, o hay alguno que no la conozca. ¿Sí? Entonces, los que no la conocen detrás de las pantallas pueden ir a la Biblia y buscarla y leerla. Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerte. Y esto logró algo en Lázaro. Lázaro, aparte de resucitar, se volvió un evangelista. Lo vamos a ver en Juan 12, 9, 11. Dice así: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, que Jesús, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así que Lázaro, después de que tuvo su muerte y fue resucitado por Jesús, Lázaro se convirtió en un evangelista. Lázaro iba y donde iba hablaba de lo que Dios había hecho con él y cómo la gente cortejaba el judaísmo y corría a buscar a Cristo. Fue tanto la obra que Lázaro logró que los mismos judíos, los grandes, los que estaban en el Sanedrín, lo buscaban para matarlo a él, como buscaban a Jesús también para matarlo. ¿Por qué? Porque Lázaro se paró un día y dijo todo lo que el Señor había hecho con él. Y eso llevaba a otros a creer, a levantar a otros en fe, a que otros creyeran en Cristo. Como yo soy mujer de preguntas, me gusta estar preguntando, ustedes me conocen ya. La pregunta con la que inicio hoy, porque van a haber muchas, es: ¿si ha hecho el Señor algo en tu vida que podamos salir a compartirle a otros? Que nos llevemos, que vayamos a levantar la fe en otros, que podamos ir a compartir ese testimonio a otro de tal manera que esta persona nazca el deseo de conocer al Dios vivo que nosotros conocemos. ¿Lo hay? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás compartiendo? ¿O estamos calladitos con lo que Dios ha hecho? ¿O todavía sentimos que Dios no ha hecho nada, que no es meritorio de hablarle a otro de lo que Dios ha hecho en mi vida? Son preguntas que quedan para cada uno y cada una de responderse. Porque la idea es que nos levantemos como Lázaro a contar de las cosas grandes y gloriosas que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. También de nosotros hacían parte los discípulos, ¿sí? Porque en el mismo pasaje vemos que leíamos que el discípulo le decía que por qué habían quebrado ese vaso, ese perfume a los pies del Señor, que por qué no lo habían vendido y se lo habían dado para él, para darlo a los pobres, ¿sí? Llegar a la bolsa para darle a los pobres. Estaban los discípulos hacían parte de nosotros. Estaba Lázaro y estaban los discípulos. Pero ¿qué vemos en los discípulos? Que los discípulos en ese momento estaban como está la iglesia hoy del Señor hoy en día, carnal. Recuerden, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ellos no tenían al Espíritu de Dios en ese momento, porque el Espíritu Santo viene sobre ellos cuando Jesús muere, resucita y llega el Pentecostés y les dice que les enviará el Espíritu de Dios. En ese momento ellos no tenían el Espíritu de Dios, caminaban porque creen en Jesús, porque decidieron creer en Él, decidieron creer en Él y seguirle. Y los discípulos estaban bien carnales. Acabamos de leer que Judas Iscariote, el encargado de las finanzas del grupo de Jesús, era un ladrón. Robaba de lo que entraba a la bolsa. O sea, la gente llegaba y
poquito el dinero que encargó a Judas de la bolsa y sabía que era ladrón. Y Judas sacaba su partecita y se la echaba al bolsillo. Y con él caminaba y estaba ahí. Y Jesús sabía que lo iba a entregar, que lo iba a vender. Estaba Tomás, que creía en nada. Caminaba con Jesús, creía en Jesús, pero a toda era no creo. Ni aún resucitando a Jesús. No, hasta que mis ojos no lo vean y meta mi dedo en su llaga, no creeré. Carnal Tomás. Estaba Pedrito, que mantenía con la espada listica para arrancarle la oreja al que le atravesara. Carnales, pero caminaban con Jesús. Esos estaban ahí en la mesa. Esos hacían parte de los otros. Los discípulos, y vemos que insistieron, persistieron en caminar con Jesús, hasta que Jesús muere y hasta que logran la presencia del Espíritu Santo y dan el salto de discípulos a apóstoles, de ser los seguidores de Cristo a ser los representantes de Cristo al lugar donde fueran. Crecieron. ¿Sí? La pregunta: ¿eres uno de los que está caminando en esa transición? ¿Sí sientes que estás caminando hacia adelante en el Señor? ¿Que estás avanzando de ese paso de creyente a discípulo? ¿Y crees que estás caminando de ese paso de discípulo a servidor del Señor? ¿O estás allí? Como nosotros, porque habían otros, los que iban simplemente detrás de ver qué hay, qué milagro hay, qué hay camino, donde los que venían y se sentaban, escuchaban, recibían del Señor, pero cuando Jesús se paraba y se iba con sus discípulos, ellos quedaban en nada. Esos otros también estaban allí. Y por último estaban los que venían a hacer daño. Los fariseos que venían en busca de Jesús y de Lázaro para matarlos. De esos no hay en esta iglesia. De los otros, no sé. Pero de esos no hay en esta iglesia. Pero me preguntaré yo, ¿cuál va a ser nuestra actitud cuando lleguen esos otros? Los que quieran venir a hacer daño, los que quieran venir a sembrar disensión, los que quieran venir a traer conflicto. ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿De qué manera nos vamos a tratar? Esos eran los otros. Lázaro, los discípulos, los judíos y los que simplemente iban detrás del beneficio que Jesús podría brindarles en ese momento. ¿Cuál eres tú? ¿O no hace parte de ninguno de esos? Estos son los otros. Ahora la pregunta, vamos a ver a María. Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. En Juan 10:39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María. Los que tenemos años en el Evangelio sabemos de quién se trata y nos han predicado infinidad de veces sobre María y la adoración. Juan 10:39. Lucas 10:39. María y la adoración. María tipifica adoración, es ejemplo de adoración. Pero vemos a María como la mujer, la única mujer, la única persona entre Marta, María y los otros que hace algo diferente. María
se rinde a los pies de Cristo. María no busca la comodidad de la mesa. Si usted va a una cena y a ustedes, ¿dónde estiman ustedes sentarse a comer? Usted buscaría el piso. Fue el lugar que María escogió. María no buscó la mesa. María no buscó la comodidad. María tomó la decisión de ir a los pies del Señor y de hacer lo que ninguno otro había hecho, ni siquiera sus apóstoles que caminaban con él todos los días. Sacó su perfume, lo derramó y con sus cabellos lo secaba. Es una escena hermosa de adoración, la he visto en cuadritos muchas veces. Pero imaginarse lo que es algo lindo, imaginar lo que siente el Señor. Si uno con solo hacer esto, ya intimida al que está sentado, ya hay una reacción en uno. Con solo usted sentir que alguien se postra delante de usted, ya hay algo que toca. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué sintió el Señor? Cuando todos sentados en la mesa, esperando ser atendidos, viene María y se postra. Gracias, Carito. ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Qué sintió? Y el Señor, y fue lo que María descubrió, y María lo hizo desde su ser. Tomó la decisión de postrarse a los pies de Jesús y de ungir sus pies y secarlos con su cabello. Lo adoró, se rindió, se humilló. Ustedes se imaginan los que estaban sentados en la mesa. Uy, está loca por lo que le dio. Entonces, derramar ese frasco de alabastro y encima venir y arrodillarse y con los cabellos limpiar los pies. Eso hizo María. Y ese es el espíritu de adoración. En la mesa podemos haber muchos, pero el Señor nos quiere a sus pies. Y eso es lo que está matando la iglesia del Señor hoy en día. No estamos a los pies del Señor. La iglesia no ha podido ir a los pies del Señor. En algún momento la iglesia se paró y se fue de allí. Pero no estamos adorándole como debemos. No estamos viviendo nuestro corazón como debemos. No tenemos esa relación permanente, continua y constante con Él. No tenemos declaraciones profundas de amor para Él. Tenemos listados de oración de peticiones, listados de cantidad de cosas hacemos, pero no lo que hizo María. Levantarse y no sentarse en la mesa, sino ir a los pies de Cristo y derramar allí su perfume. Usted dirá, ¿y qué perfume le puedo yo llevar al Señor? Su vida. Eso que hablamos ahora, esas malas emociones, esos malos sentimientos, esas adicciones, todo aquello que nos tiene preso, y le dice, Señor, aquí estoy, me derramo delante de ti, porque solamente tú tienes respuestas para mí. Solamente en ti está lo que me puede llenar, lo que me puede saciar, lo que me puede transformar, pero no lo estamos haciendo. La iglesia del Señor no está yendo a la adoración, no está yendo a los pies del Señor. Y eso es una decisión. El lugar que usted ocupa es una decisión. Cuesta. Es difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tiene agarrados. Está el cansancio, está la falta de tiempo, está el entretenimiento. O sea, vas a descansar un ratito. Cuando menos pensó, me dio por darle así, hacer ese teléfono y pasaron horas. Cuando menos pensó,
y van pasando una y otras cosas. Y el enemigo está ahí ocupándole la mente a uno en una cosa, en otra cosa, distrayéndolo aquí, llevándolo allá. Cuando menos pensó, se fue el tiempo y no fuimos al lado del Señor. No fuimos a hacer lo que María hizo, derramar nuestro corazón ante Él. María representa a esos hombres y mujeres que se alimentan en la intimidad. María representa a esos hombres y mujeres que no dependen de la iglesia para mantener una vida sana, activa y vivaz en el Espíritu. ¿Por qué? Porque María lo encuentra allá en su intimidad. María no está esperando, hay ayuno, la iglesia cuando uno pone en el ayuno, hermano, no hay ayuno, hay que decir ayunar. ¿Cuándo la oración, hermano? ¿Cuándo? No hay oración, hay que decir orar. Pero es que en la iglesia no colaboran. Pero es que en la iglesia no ayunan, en la iglesia no oran, en la iglesia no abren las puertas y están permanentemente dando las palabras. ¡Qué pena! Es una labor de la iglesia hacerlo, pero el que primero toma la decisión, y debe de ser así, es uno en la casa. Ir como María a los pies de Jesús en la casa. O buscar, si su casa mantiene llena de bulla, de problemas, de qué sé yo, váyase a un parque y lo hacen en un parque donde usted encuentre un lugar, pero usted tiene que hacerlo solo primeramente, porque usted tiene que hacer, luego venir a la iglesia lleno, ser ese carboncito que viene a la iglesia encendido y que otros, wow, la hermana como, o el hermano como adora, como alaba, como con la fe que habla, con la paz que camina, ese buen compartir que tiene, esa llenura del Espíritu que lo empieza uno a contagiar. Pero hoy en día la iglesia, y hablo de la iglesia del Señor en general, un poco de secos y apagados, esperando que la iglesia haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Esperando que venga, que me enciendan en la iglesia, que me enciendan en la iglesia. María tomó la decisión de ir y postrarse a los pies de Jesús. María tomó la decisión de quedar en la Escritura como ejemplo de intimidad. María tomó la decisión de ser ese carbón encendido que le enseñó a su generación y a las generaciones postreras lo que era adorar, lo que era rendirse delante del Señor. La pregunta es: ¿usted, como María, hombre y mujer de Dios, estamos caminando como María? ¿Tenemos algo que aprender de María? Le voy a dar las características que María tuvo para que las tengamos en cuenta nosotros. Primero, María renunció a ella misma, ¿sí? Dejó a un lado la comodidad, como hablábamos ahora, dejó la mesa y se postró a los pies de Jesús. Estamos dejando nosotros nuestra comodidad, estamos dejando ese tiempo de descanso. ¡Ay, estoy tan cansado! Vea, hermana, si es mucho el cansancio, arrodíllese, así sea a dormir. Y es viendo que usted caiga a los pies del Señor cansado, mira, y usted sienta que el Señor le acaricia su cabeza, pero usted está haciendo el esfuerzo, usted está intentándolo. Y llegará el día que de día en día arrancó y lo adoró como merece. ¿Estamos dejando lo que nos gusta, lo que nos distrae? ¿O no? Estamos cansados por una cosa, pero para otra no. Ay, a veces estamos tan cansados, pero llegó alguien por su parche bueno y se fue el cansancio. Y así nos vamos yendo. María renunció a la comodidad, renunció a todo lo que le podía, a todo lo que le estaban ofreciendo en ese momento por estar a los pies de Jesús. Aún renunció a dar, a recibir para dar.
No se sentó en la mesa a esperar un plato de comida. Se tiró a los pies de Jesús a derramar su perfume. Y bien costoso que era. Estamos preparados nosotros para realmente ofrecerle al Señor esa adoración como lo hizo María. Nosotros debemos día a día ahondar en la palabra, porque María conocía a Jesús, lo reconocía, confiaba en Él, creía en Él, tanto que tuvo la entereza de eso, de hacer lo que solamente una mujer antes había hecho. No sé si María la quiso imitar, no sé si María escuchó de la otra mujer que hizo lo mismo, que derramó sus lágrimas y con sus lágrimas lavó los pies de Jesús. Pero María lo hizo, dijo, lo hago, porque conocía a Jesús. Y para nosotros ir a una adoración con Jesús debemos de conocerlo profundamente, a una adoración, a una exaltación verdadera y profunda. Y eso lo hacemos solamente cuando lo conocemos a través de la Escritura y la revelación que ella nos trae. Pero ¿cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? Que lo poquito que conocemos es lo que hemos escuchado en la iglesia y lo que se han sentado y nos han enseñado. Es el Salvador, pero usted ha contemplado a Jesús a través de la Escritura, las pequeñeces, las maneras como habla, cómo se para ante el enemigo, cómo se para ante el pecador, cómo se para ante sus discípulos. Hay que pedirle al Señor que nos se revele a través de las Escrituras. Y obviamente tenemos que ir a las Escrituras. Pero si no leemos la Biblia, si la cogemos solamente para venir a culto los fines de semana, y eso, ¿cómo pretendemos nosotros crecer en el conocimiento de Jesús? Lo tercero, María se rindió su corazón allí, a los pies de Jesús. Y es lo que nosotros deberemos de hacer, rendir nuestro corazón ante el reinado y la soberanía de Jesucristo. Y hacerlo parte de nuestra vida, tanto que eso nos lleve a la santificación y a la purificación de nuestras vidas. El adorador, el que permanece en la presencia del Señor, rendido, escúchenme bien, rendido, esa persona verá la santificación y la transformación. ¿Por qué hago el énfasis en rendido? Porque hay muchas personas que hay áreas de su vida que no las rinden y van a la presencia y duran semanas, hasta más del menos que ayunan los 40 días, y salen de allí con el poder, pero con los mismos males, orgullosos, altivos, dueños de su parecer, pero no como un adorador verdadero. Y el Señor no busca hombres llenos de poder, que llenen iglesias o que hagan milagros, porque eso lo hace Él. Él busca corazones rendidos, humillados delante de Él, corazones que acepten la soberanía de Él, que acepten el gobierno de Él, que le levanten a Él como el Rey y Señor de sus vidas. De Él otro está lleno el mundo. Pero por eso dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Los adoradores verdaderos tienen un problemita, ¿sí? Y es que siempre buscan el absorber de los asuntos espirituales. Siempre están buscando más y más del espíritu, y lo que los lleva a tener una pasividad y un no querer practicar lo que reciben. Entonces generalmente son personas aisladas, metidas en la presencia, en la palabra, pero pocos salen a dar, pocos salen a ejercer.
y para ellos es más gozoso estar a los pies de Jesús que ir a ayudar al hermano que tiene una necesidad, que necesita una palabra, que necesita un aliento. Esa es la debilidad del adorador. Un verdadero adorador tiene que sacudirse y decir: tengo mi tiempo con el Señor, pero también tengo que poner en práctica, dar de lo que Él me da, llevar a otros lo que he recibido de Él. Amén. Ahora, vámonos con Marta. Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿De quién era la casa? De Marta. Era la casa de Marta. En el 40 dice, en el versículo 40, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado o no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En Juan 12 nos dicen: y le hicieron allí una cena. Este es el pasaje que leímos ahora, en la casa de Simón el leproso. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. Juan 11:5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y me impactó Juan 11:5, porque como les decía ahora, muchos nos han enseñado de Marta y María, y a Marta siempre la presentan como la fea del paseo. O sea, es que Marta se puso a hacer cosas y Jesús vino y la regañó porque no estaba haciendo lo que hacía María, tendida en los pies. Y el Señor, como para querer limpiar la imagen de Marta y decirle: Marta es importante igual que María, deja este versículo allí. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, su hermana. Marta era una mujer amada por Jesús, como lo era María y como lo era Lázaro, pero la amaba. Y Marta era una mujer que amaba servirle al Señor, porque no solamente le dice: Señor, entra a mi casa, y se va para la cocina y empieza a hacer muchas cosas para atenderlo de la mejor manera posible, sino que después en el capítulo 12 vemos cómo se va para la casa de Simón el leproso a servirle también. No solamente le servía en la casa de él, sino que iba a otros lugares a servirle, porque amaba al Señor, porque le gustaba tratarlo muy bien. A Marta amaba atender y servir, ¿sí?, al Señor. Y me llamó la atención Marta, porque sabemos, y me lo decía Miguel en estos días que le dije el título de la prédica, me dijo: yo me identifico con Marta, y yo creo que esta iglesia todas se identifican con Marta. ¿Por qué? Porque amamos servir, porque amamos atender, porque nos gusta hacer cosas, porque si nos quedamos quietos nos dando piquiña, nos molesta esa quietud de que hay que hacer, y se busca qué hacer. ¿Sí? Los Martas son inquietos, no se pueden quedar quietos, siempre hay que buscar algo que hacer y siempre encuentran algo por hacer. Deben de estar siempre ocupados, no pueden quedarse quietos porque les puede la mente, les aburre la monotonía. A las Martas les harta la repetición de la repetidera. Hay algo por hacer, ¿sí? Las Martas son comprometidos. Los hombres y mujeres que son como Marta se comprometen, y cuando deciden apoyar una causa, lo apoyan con todo, se entregan por completo, ¿sí? No ponen límites. Cuando dicen vamos a hacer esto, se meten de cabeza y lo logran y lo hacen. Ofrecen su tiempo, ofrecen sus fuerzas, ofrecen sus finanzas, hasta realizar esa obra con la que se comprometieron. ¿Somos o no somos muy parecidos a Marta?
un gran peligro. Y lo vamos a ver y lo vimos hace un mes. Las Martas corren el peligro de perder su primer amor. Apocalipsis 2:4 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Por amor de quién trabajaron? Por amor de Cristo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Poquito? Arduamente. Y no has desmayado y has seguido en mí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? ¿Quién aquí no ha experimentado el primer amor? ¿Quién aquí no ha sentido ese fuego, esa pasión, ese deseo de ese amor, que uno quiere estar metido en la iglesia, que uno quiere estar pegado a la palabra, que uno quiere estar viviendo para el Señor solamente? Pues ese primer amor se va apagando, y se apaga muy fácil cuando se viene el momento del servicio, ¿sí? Cuando nosotros, cuando uno llega y conoce al Señor y viene esa luz e ilumina las tinieblas en uno, uno se apasiona y uno quiere vivir en todas las áreas de la vida para el Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el servicio, ese primer amor tiende a ir menguando hasta desaparecer. ¿Por qué? Porque hay una línea delgadita entre el servicio al Señor y el servicio a la iglesia. Me explico. Nosotros nos dedicamos a la obra de lleno, en que en la iglesia todo funcione bien. ¿Eso está mal? No. Me perdonan, me van a poner de ejemplo. Tuve muchos años sirviendo al Señor en la otra iglesia, y era de 7 de la mañana a 10 de la noche, por decir, casi todos los días. Y son testigos ustedes. Cuando no estaba en la iglesia, estaba enseñando, estaba barriendo, estaba trapeando, estaba teniendo consejerías o estaba visitando. Y fue en mi vida durante muchos años. ¿Qué pasaba? Que cuando yo llegaba a la casa por la noche, después de las reuniones, después de los cultos, después de lo que haya que hacer, yo llegaba cansada, pero satisfecha. Me tiraba en mi cama y me decía: gracias, Señor, por este día en el que te serví. No tenía tiempo de orar. ¿Y para qué orar si estuve orando por unos? Estuve enseñando y todo el día estuve metida en la obra. Y fue pasando los días, los meses, los años, y esta servidora se fue alejando de los pies del maestro. Estaba 100% en su obra, pero lejos de los pies del maestro. Estaba ocupada haciendo, pero lejos de los pies del maestro. ¿Para quién lo hacía? Para el Señor. Arduamente para el Señor, con compromiso para el Señor, por amor al Señor lo hacía. Pero mi amor no me alcanzaba a ir a estar a sus pies. Y caminé con la unción que el Señor derramó en mi vida en el tiempo en que le conocí y viví mi primer amor. ¿Sí? Y fue mi triste realidad. Ahora es como, por ejemplo, un esposo. Un joven hombre se casa con una hermosa mujer, tienen un lindo hijo, y dice un día: me voy a trabajar porque les voy a dar lo mejor, los voy a hacer felices. Y sale y consigue un gran empleo en una multinacional y empieza a trabajar de mañana hasta tarde solas en la casa. Y empieza a llevar plata a la casa y empieza a darle todo, pero su hijo crece sin conocerlo, vive de todas las comodidades, pero no reciben el amor
de ese Padre, ni ellos se lo pueden ofrecer a él porque no tienen. Nos pasa igual con el Señor. Creemos que servirlo es todo, que el hacer y el hacer es todo. No. Al Señor hay que adorar. Y con el Señor hay que estar en su presencia. Porque si no, nos vamos a pasar al otro lado. No vamos a poder. Es estar con Él. Hay que servirlo, sí, pero hay que estar con Él. Debemos, de llegar, es muy triste que usted mantener en la iglesia y saber que usted está perdida porque usted no está donde tiene que estar, a los pies del Señor. Y todo lo estamos haciendo para Él, pero nos alejamos de sus pies. No nos vamos a conocer a Jesús. Cuando nosotros no vamos en intimidad a los pies del Señor, Jesús no nos va a reconocer. Pues si es en esa intimidad donde le mostramos quiénes somos, es en esa intimidad donde le abrimos el corazón, es en esa intimidad donde nos desnudamos para Él. Si no lo hacemos, Él no nos va a conocer. Y nos puede pasar lo que le pasa a los de Mateo 7, 22, 23. Un ejemplo claro. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Uno podrá recibir el poder de Dios en cualquier momento. Hay una oración y viene el don, y usted puede salir a ejercer. Pero que Dios Jesús lo conozca es allá en la intimidad, donde usted se abre plenamente a Él. Nuestro carácter, otro peligro que corren las marcas. Nuestro carácter se corrompe y terminamos sirviendo al Señor, pero con un carácter contrario al de Cristo. Y lo veíamos en Marta, ¿no? En Lucas 10:40, cuando Marta le dice al Señor: Señor, imagínate, yo me imaginaba a Cristo hablando de la palabra, hablando del reino, y se para Marta ahí en la puerta de la cocina: Señor, ¿es que no te importa que yo esté aquí tan azarada, tan ocupada, queriéndote servir, y mi hermana ahí a tus pies? ¿Por qué no te importa? ¿No me consideras? Era lo que le estaba diciendo. Y encima de eso lo quiere mandar. Señor, dile que se levante y que me venga a ayudar. Ese es un carácter de alguien que quiere servir. El servicio a Marta le estaba corrompiendo su carácter. Vemos en la próxima escena que lo cambió, sirvió solita, calladita, no dijo nada, solo sirvió. Aprendió después de que Jesús le dijo: Marta, 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 turbada estás, pero tu hermana escogió lo mejor. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el carácter, el servidor, que es como Marta, tiene un peligro de caer en un servicio con un carácter equivocado. Vea, hermanos, cuando estábamos en la otra iglesia pasaba un caso muy simpático y vergonzoso, de que llegaban las mujeres y antes de servir peleaban. Ay, sí, yo no me quiero hacer en el baño, porque siempre me ponen en el baño. A mí dime en otro lugar, yo quiero en la puerta, o yo quiero servir el agua al predicador. Y me decía: y se acabó. Y se acabó, ¿sí o no? Pasaba. Y me decía: ¿qué pasó? No tenían carácter para el servicio. Y de eso está así, llenas las iglesias. No hay carácter para el servicio. Está el que está, vean, yo ministro eso. Y ahora yo ya lo hice. Y ahora aquí se ya lo hice. Y no viene nadie más. Venga a ver. No, hermano.
decisión, por su amor y porque usted lo quiere. Cada uno hará conforme esté en su corazón. Cuando sirva, no se ponga a mirar quién otro sirve, sirva usted que quiere servir. Si otros quieren venirse a sentar a la mesa, que se siente, problema de ellos. Porque el que está haciendo tesoros en el cielo es usted. Porque la presencia del Señor irá con usted donde usted vaya. Cuando el Señor se pare, la llevará en su corazón. Si su servicio es honesto, es sincero, es con amor y es con el carácter adecuado. Por eso, les voy a regalar las características de un siervo. Porque en esta casa vamos a esforzarnos por no ser servidores. El servidor tiene mal carácter. El servidor hace solamente uso de un don que se le fue regalado. Y el Señor no quiere servidores. El Señor quiere siervos. Él quiere que su iglesia se llene de siervos, no de servidores. Porque un servicio lo ofrece cualquiera. Él anhela que nuestro corazón, el servicio que se levante y fluya de nosotros, venga de un corazón de siervo, no de servidor. Que fluyamos verdaderamente con un carácter adecuado al servicio que Dios quiere que le prestamos, y no con un corazón de servidor, un corazón duro, un corazón con resabios, un corazón que viene a criticar al otro, que viene a pelear con el otro porque no lo colocó donde era, que viene a querer mandar. Entonces las características de un siervo de Dios son: primero, el corazón de siervo es desinteresado. ¿Qué quiere decir? Cuando viene a prestar un servicio a la obra del Señor, sea cual sea, dentro o fuera de la iglesia, pero al servicio del Señor, no tiene ningún interés. ¿Sí? No va porque haya un interés. No, es que si yo voy me gano el cariño del pastor. No es que si yo voy me van a tener en cuenta para tal cosa. No es que si yo... No, hermano. El siervo dice: voy a servir porque amo a mi Señor y quiero apoyar la obra. Y me comprometo y lo hago. Si vienen recompensas después, gloria a Dios, es añadidura. Pero el siervo desinteresado, el siervo lo hace sin esperar nada a cambio. El siervo es dedicado a otros y no a sí mismo. El corazón del siervo siempre está pensando en el bienestar del prójimo y no en el propio. El siervo es sin voluntad propia. ¿Qué quiere decir eso, que el siervo es sin voluntad propia? Cuando el siervo está sirviendo, no se pone a decir: vamos a hacer esto y lo hacemos de esta manera y como yo digo. Y usted no viera, trapee de aquí para allá, por decir algo. Hay personas así que hasta en el aseo se empoderan. Yo conocí a alguien así, me daba una risa. A ver, ¿cómo parece que llegaron al ejército? A ver, usted ahora, y no, me daba ese trapeador 2 veces antes de pasar. Una fiscalía completa, porque las cosas tienen que ser como diga esa persona, o si no, no funciona. El siervo no es así. El siervo hace las cosas a su manera, esconde a su manera, y si no es compatible, no hay problema. Pero no impone su voluntad. El siervo es humilde, no se ofende con facilidad. Cuando tenemos corazón de siervo, sencillamente sabemos aceptar lo que se nos dice, sabemos aceptar la guía, la orden, la dirección, lo que sea. Estamos para servir. El siervo tiene siempre una dulce disposición. Al siervo usted le dice: ay, bueno, mañana vamos a salir a evangelizar. Yo sí, mañana estoy aquí. No está: ay, ¿y si hace sol?
No, el siervo está dispuesto, el siervo no le ve, el siervo está dulcemente dispuesto al servicio. El siervo es sin complicaciones y siempre manifiesta la paz cuando ejecuta su servicio. No se complica, no le ve problemas. Es que tenemos que cargar el sonido en hombros. No. ¿Y por qué nos va a matar así? ¿Cómo lo ponen a uno a cargar eso? No, el que tiene corazón de siervo dice listo, nos echamos todo y nos vamos. ¿Sí? El siervo no se complica con nada, no le busca pelos a su servicio. El siervo no busca ni necesita reconocimiento. No, es que al hermano hay que decirle desde allá, tal hermano hace un ruido después de una campaña evangelista. Bueno, ¿qué le pasó? No, ustedes son todos esos sonidos. Sí, los cargué yo y las gracias me las dieron. Nadie dio cuenta que yo me traje eso de la iglesia al hombro. Nadie me dice gracias. Eso no lo hace un siervo. Un siervo hace la obra y no le interesa si es reconocimiento. El siervo no demanda atención. La persona que sirve con corazón de siervo no está pensando en que estén permanentemente prestándole atención. Él está seguro que lo que está haciendo, lo está haciendo con amor, lo está haciendo bien y lo está entregando. No tiene necesidad de que estén encima de él, demandando que le presten atención. El siervo no demanda derechos iguales. No, pues que llegamos a la campaña evangelística y le dicen a Sultana, encárguese usted. ¿Y por qué? ¿Por qué no yo? Si yo tengo más derechos, o yo soy igual que él y yo merezco abrir esa campaña. El siervo no hace eso. El siervo no demanda derechos iguales. El siervo tiene gozo, al dar y al servir se goza de dar y de servir. ¿Cierto, Rubí? Que está abriendo la casa en un hotel. Se goza en dar y en servir. El siervo no es independiente, tiene la facilidad de trabajar con otros. Cuando hay corazón de siervo, no, yo espero a todo, mejor solo que no vengan a pensar. No. El que tiene corazón de siervo sabe trabajar con otros, sabe amoldarse al trabajo con otros. No es independiente. El siervo es responsable. El siervo no deja nada tirado. El siervo se compromete y termina la obra que empezó. Entrega el trabajo que se le pidió. No hay que estar detrás de él. Venga, hermano. Usted me dijo que iba a colaborar. Hermano, es que usted se comprometió delante del grupo de liderazgo. Usted dijo, yo lo hago y ve, está la obra y no aparece. Eso no lo hace un siervo. Un siervo se compromete y hace por lo que se comprometió. Es responsable. El siervo tiene la sabiduría de sobrellevar y enfrentar los inconvenientes que se presenten. El siervo es sabio y ante los inconvenientes que se presentan, tiene la sabiduría para actuar, para venir a traer corrección, para venir a traer solución a los inconvenientes que se presenten. El siervo no defiende su reputación. El siervo no está pensando en que dijeron, ya va usted a lamber la harina a esa iglesia, ya va usted a que lo pongan a voltear, ya va usted a que esto o a que aquello. Le importa simple, ama al Señor, le sirve al Señor y sale con gozo a servir al Señor, sin importar lo que digan de él. El siervo se ajusta a otros sin diferir, no entra en conflicto, simplemente, bueno, nos ajustamos, esto es lo que hay, esto es lo que se hace y se hace. El siervo no tiene espíritu competitivo. No,
no, es que yo voy a hacer hoy mejor esto para que la próxima vez me pongan a mí y a ese lo ignore. No, el siervo hace lo que tiene que hacer con gozo, con amor y en la capacidad que tiene que hacer. Todos somos diferentes, todos hacemos las cosas diferentes y a uno les queda mejor que a otros, pero no está en eso, el secreto está en la actitud del corazón. Y entrar a competir es entrar a rivalizar, y entrar a rivalizar es meter al diablo dentro de la iglesia. El siervo está listo para caminar la segunda milla. Ah, no, ya terminé, me voy. Venga, hermano, es que fuimos allá a la campaña y hay que dejar todo listo para mañana. Ah, no, busquen la hora, estoy cansado. El siervo no, el siervo respira profundo, le toma un vaso y dice, hagámosle pues, cuadremos. El siervo está dispuesto a permanecer fuera del cuadro de reconocimiento. No quiere estar siendo el popular, el todopoderoso de la iglesia. No. Quiere hacer su labor, hacerla bien y hacerla con gozo y llevar contentamente al corazón. Todo lo demás le sobra. Y por último, el siervo es poseedor de la presencia de Dios por mantener una relación íntima con el Señor y no por estar haciendo las cosas para Dios. Hacer cosas para Dios no trae la presencia. No trae. No recibimos la presencia del Señor haciendo una u otra cosa, cualquiera que sea. La presencia del Señor se recibe en la intimidad. Y el siervo sabe eso. El siervo sabe que es en la presencia de Dios, allí en la intimidad, besando sus pies, donde se adquiere la unción, donde se adquiere el poder, donde se adquiere el carácter, donde se adquiere todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, recordemos siempre, no es haciendo cosas para Dios donde nosotros nos llenamos de la presencia del Señor. Es en su presencia, es a sus pies. Estos son tiempos peligrosos, hermanos, y nosotros debemos de estar pilas como las 10 vírgenes, con la vasija llena de la unción, de la gloria, de la luz del Señor, de su presencia, y le está haciendo. Las iglesias necesitan Marías que estén en la presencia del Señor, pero Marías que les sirvan. Necesitan Martas, hombres y mujeres aguerridos, comprometidos con el reino y con su extensión, pero que sepan estar en la presencia de Dios. Necesitan Lázaros, que salgan al mundo a contarles su testimonio y pueda decirle a otro, hay un Dios que puede cambiar su vida como cambió la mía. Necesita de esos hombres y mujeres que caminan, que empiezan como creyentes, sí, yo creo en Jesús, pero avanzan a ser discípulos y terminan siendo esos enviados por el Señor, esos representantes del Señor en esta tierra. El Señor necesita que su iglesia se levante. El primer paso para la iglesia levantarse es volver a los pies del Señor. No es fácil, se lo digo por experiencia, pero la lucha hay que dar, el esfuerzo que tener para poder avanzar en lo que el Señor nos ha llamado. Vamos a orar.